¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo You Destroys de Proyecto Paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, y si no, no se preocupen, todo mejorará. Vamos a hacer un story time, no sé, quizá sea algo distinto a lo que tú estás acostumbrado a ver en este canal, que generalmente tocamos, no sé, tipo tops, cosas extrañas, investigaciones. Pero bueno, últimamente realicé algunos vídeos para concientizar sobre el coronavirus, vídeos que YouTube desmonetizó absolutamente todo. De hecho, todos los vídeos informativos los desmonetizó YouTube, y solamente uno que era como medio conspiranoico del ciclo que se repite cada 100 años del coronavirus, y hace 100 años no sé qué enfermedad, y hace 100 años otra enfermedad y la peste negra. Ese sí lo monetizó, pero los informativos los desmonetizó. Entonces, si quieren apoyarme, pueden ir a Patreon, y ahí si gustan apoyar al canal, pueden hacerlo. Y bueno, muchachos, ¿por qué voy a hablar de esta vez? Que de esa vez ya hace algunos años, como 8 años, 8 o 9 años, que me dio influenza de la H1N1. Sí, sé que habrán personas que digan que eso no pudo ser cierto, porque eso fue una cortina de humo del gobierno, y precisamente para ese tipo de personas se realiza este vídeo, o para las personas que no saben si este tipo de cosas, tipo la influenza, o cuando fue lo del ébola, o cuando fue esto del coronavirus, que no saben realmente si es cierto o falso. Es más que nada para que se concienticen, y que no por el hecho de que ustedes no conocieran nunca a ningún familiar o algún amigo que les haya dado esta situación, significa que no sea cierto. Porque, bueno, yo te voy a decir que tengo fotografías, tengo el expediente de cuando me dio influenza H1N1, y de hecho, tiempo después me volvió a dar, solo que una cepa mutada de la misma enfermedad. Entonces, obviamente salí de las dos, pero voy a contar la más peligrosa, la más fuerte, que fue la primera ocasión. La segunda vez yo luego identifiqué los síntomas y luego fui al hospital, pero la primera vez no sabía qué era lo que estaba sucediendo, y pasó lo que sucedió. Bien, muchachos, por ahí del 2009 se empezó a dar esto de la influenza H1N1 en México. Recuerdo que yo iba a ir a un concierto, se canceló, pero bueno, no pasó absolutamente nada, o por lo menos yo no vi nada. Después pasaban los años, y cada vez que era invierno empezaban a darse estos casos una vez más. Yo, para esos tiempos, muchachos, ya empezando la década de los 2010, era profesor de inglés, y daba clases particulares a los doctores de un hospital que se encuentra al norte de la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona que está en un hospital pues debería de vacunarse, cosa que yo no hice. Yo no me vacuné a pesar de que daba clases en ese hospital. Entonces yo supongo, y de hecho todos suponemos, que ahí fue donde yo pesqué este virus de influenza H1N1, y que al no haberme vacunado, porque ya, o sea, no era como en 2009 que no había vacuna, sí había vacuna, pero pues yo no lo hice. ¿Por qué? Por tonto. No hay otra definición de por qué no lo hice. Por tonto, porque estaba en la televisión, se decía en la tele que te vacunaras, habían campañas de vacunarse gratuitas, y yo no lo hice a pesar de que daba clases en un hospital. Ok, no importa. Quiero compartirles cómo se empezó a desarrollar esta enfermedad hasta el punto de tenerme tal cual en un cuarto que tenía para que te desinfectaras, y te tenías que poner guantes, bata, así como en las películas. Un cuarto así de total aislamiento en terapia intensiva. Me tocó estar al lado de gente en coma, obviamente en otro cuarto de gente que estaba en coma. Me tocó estar de gente que ya iba de salida, que ya no la iba a contar, no todos por influenza, sino por accidentes. O sea, era el área de terapia intensiva, y ahí estaba yo. Ahí me tocó estar durante, me parecen, 2 semanas. Estuve 2 semanas hospitalizado. Ok, muchachos, esto era a principio de año, y yo todavía cuando daba las clases, como a veces daba clases en la noche, regresaba y tomaba el transporte público para ir a mi casa, y empezaba a sentir que si yo respiraba, llegaba a un punto donde aquí sentía un malestar, justo aquí, y sentí eso, pero lo ignoré totalmente. Posteriormente empecé a sentir como había como una especie de flemitas, que sentía una molestia, escupía, y era como
una sustancia transparente con burbujitas. Realmente no sé si eso tenga que ver con los síntomas de la influenza H1N1, pero creo que sí tiene que ver con una infección viral. Entonces, durante unos días antes de que ya me diera fiebre y me sintiera yo muy mal, empecé a sentir esto. Y aquí como un piquete, justamente aquí, no se ve por el micrófono, pero respiraba. Y de aquí, daba. Y después, y así, de transparente con burbujillas. Ok, de pronto recuerdo que fue Año Nuevo, 2-3 días después de Año Nuevo, me despierto y ardiendo, o sea, totalmente con fiebre, yo creo de 41 grados, o sea, ya me sentía muy mal. De hecho, el dolor me despertó. Yo en ese entonces vivía todavía con mi mamá y tenía una hermana pequeña que también estaba enferma. Entonces, casualmente ese día iban a ir a una clínica a que la checaran. Y yo le dije a mi mamá, o sea, yo ya era un postadolescente, o sea, todavía no era un adulto, pero sí ya era más grande. Y obviamente, pues para una mamá, tu hijo más grande, los dos están enfermos, pero uno es una niña, pues obviamente, y lo entiendo perfectamente, pues la prioridad iba a ser la niña más pequeña, porque el grande, pues ya es grande. Entonces fuimos, pero solamente fuimos al médico porque mi hermana se sentía mal. O sea, quizás si yo hubiera dicho me siento mal, quizá no hubiéramos ido. Quizá hubiéramos, no sé, sinceramente no lo sé. Y realmente no importa. Entonces, todo ese trayecto yo tenía fiebre y pasan a mi hermana y después me pasan a mí. Y la doctora es la que manda medicamento y yo creo que la doctora pues hizo una tontería. Ya años después, mi hermana terminó estudiando medicina. Otra hermana que tengo, no la más pequeña, la que sigue, yo soy el más grande. Después mi hermana que sigue fue la que estudió medicina, ahorita ya ella es doctora. Y ya años después obviamente me dijo que lo que hizo esa doctora fue una estupidez. Y que por culpa de esa doctora, por culpa mía obviamente, primero por no haberme prevenido, pero por culpa de dar un mal diagnóstico a esa doctora, yo pude haber muerto. En fin, ¿qué fue lo que sucedió? Yo llegué con todos los síntomas de influenza. Todos, absolutamente todo. Fiebre, dolor al caminar, dificultad para respirar. Y la doctora, en lugar de mandarme al hospital a urgencias, me mandó medicamento, me mandó antibiótico, que no iba a servir de nada porque lo que yo tenía era un virus, no una bacteria. Sí hizo el comentario de que si no se mejora, llévenlo al hospital porque puede ser influenza. Pero el chiste es que en ese momento yo ya tenía que estar en urgencias. Pasaron unas horas y me sentí mejor. Después ya con el medicamento incluso pude comer. Ya la comida me volvió a saber. Pero esto era únicamente por los medicamentos para el dolor. No había ningún tipo de mejora. Durante la noche del siguiente día y la madrugada, otra vez me empecé a sentir mal. La enfermedad comenzó a avanzar de manera rápida. O sea, muy, muy rápida. Y yo creo que si pasaba un día más, ya hubiera muerto. Tal cual. Y de hecho, muchas personas que les dio influenza murieron por eso, porque estaban sintiéndose muy mal y no los llevaban al hospital. Decían, bueno, si ya que estás así, ya en las últimas, si te sientes un poco peor, ya te llevamos. Y pum, que se morían en sus casas. Eso fue lo que sucedió. A la mañana siguiente, yo ya no podía ver. No podía, o sea, como que distinguía luces y colores, pero era como si tuviera una miopía extrema. Ya no podía ver absolutamente formas. Y el dolor era como si existiera una mano gigante que me estuviera apretando y rompiendo los huesos. Así era como se sentía. Sí, ya sé que puede ser muy feo y ya sé que a ti una vez sentiste un dolor mucho peor y que eso no es nada a ti alguna vez. Estoy contándolo para la prevención por si algo sucede con el coronavirus, porque el coronavirus es también un virus, entonces puede tener síntomas similares. La situación del coronavirus y de la influenza son parecidas, entonces por eso le estoy contando. No estoy ni tratando de decir que yo soy el más que sintió más dolor. No, estoy contando para eso. Sé que va a haber gente de, eso no es nada. A mí una vez me cortaron los brazos, después ya me crecieron, pero me los cortaron y no, a mí me dolió más que a ti, yo sentí más dolor que tú. En fin, era un dolor horrible, así insoportable. Yo ya no podía mantenerme en pie, o sea,
Recuerdo que mi mamá me preparó un caldo de pollo y no podía incorporarme, o sea, mi mamá me tuvo que levantar y tratar de darme de comer, pero yo ya no podía, y ni siquiera distinguía a mi mamá, o sea, yo veía como una especie de figura geométrica que se acercaba, y no, definitivamente no había mejora, estaba empeorando hasta que yo, como pude, porque ya ni siquiera podía hablar bien, le dije: mamá, tenemos que ir al hospital, ya, o sea, no puedo, y me llevaron al hospital. Recuerdo que teníamos que bajar una escalera, ¿sí? Y no, o sea, mi hermana y mi mamá me tuvieron que bajar, yo ya ni siquiera podía caminar. Me levantaron, me metieron a la camioneta, yo estaba ahí tirado en la camioneta. Rápido mi mamá llegó a urgencias, recuerdo que se estacionaron y que yo tuve que caminar a llegar a urgencias. O sea, en lugar de que nada más llegaran urgencias y me avientan ahí para que los doctores me chequen, se estacionaron y yo ahí como zombie caminando, o sea, arrastrándome, o sea, como que así, arrastrándome. Llegamos a urgencias de inmediato, o sea, no pasaron creo 5 minutos antes de que yo ya estaba en urgencias, o sea, tal cual estaba ya en una cama. Me trataban de poner para ponerme el suero aquí y no encontraban la vena porque ya la vena estaba totalmente colapsada. Me ponían para el oxígeno y ya mi sangre no mandaba oxígeno. No recuerdo cómo se llama. Creo que es oxigenar, ¿no? Bueno, mi sangre ya no oxigenaba, ni siquiera. De hecho, los doctores que estaban ahí, que eran residentes, se preguntaban que cómo era posible que yo todavía estuviera consciente si ya no oxigenaba bien mi sangre, ya mi cerebro no estaba recibiendo el oxígeno que necesitaba. Me acuerdo que yo nada más le hacía así y me trataban de poner el suero y no entraba, hasta que por fin ya me pusieron medicamento para el dolor muy muy fuerte, empecé a sentirme mejor. Llegó de urgencia doctor, el neumólogo me parece, y me vio y fue así de... Yo ahí en ese momento dije: ya, se acabó, o sea, me voy a morir. ¿Por qué? Porque el doctor, no sé si vieron Doctor House alguna vez, cuando Wilson le explica a House que cuando tu paciente se va a morir tienes que decir: bueno, pues mira, vamos a hacer todo lo posible, bla, y al final le tocas una parte de su cuerpo, así como que así le hizo el doctor: vamos a hacer todo lo posible, la verdad es que llegaste ya muy avanzado, pero vamos a tratar de salvarte. Así me lo dijo enfrente de mi mamá, y cuando hizo eso yo dije: no, ya, se acabó, o sea, me voy a morir porque el doctor está haciendo lo que Wilson hace con sus pacientes que se van a morir. Entonces nos quedamos un rato en lo que me ingresaban a terapia intensiva. Tenía que hacer un papeleo. Mi mamá y yo nos quedamos un rato platicando. Yo le dije a mi mamá: bueno, pues es que ya me voy a morir y pues ya, se acabó, o sea, el lapso en mi vida consciente termina. Mi mamá me dijo: no, pues tratándose, mi mamá muy serena. O sea, yo sé que se estaba sintiendo ahí morir por dentro, pero muy serena, ¿no? Tranquilo. Vas a ver que todo va a estar bien, estás en un muy buen hospital, hay medicamento, todo va a estar muy bien, tú te vas a salvar. Y dicho y hecho, me salvé. De hecho, todavía en terapia intensiva yo ya estaba, o sea, ya me podía mover porque ya los medicamentos para el dolor habían hecho efecto. Ya podía estar así como que en la cama, ya me podía mover así para ver la televisión. Prendí la tele y en el noticiero estaba cómo habían muerto algunos niños de influenza H1N1. Y yo dije: es que, wow, ¿no? No sé cómo reaccionar al respecto porque esos niños se murieron y yo no me morí. Y pues la verdad es que para eso no hay ningún tipo de explicación lógica que convenza de una manera satisfactoria. Pues no sé, o sea, es que mucha gente dice: no, es que te dieron una nueva oportunidad. Pues sí, pero ¿por qué a los niños no? No, pues es que a los niños pues ya les tocaba, pues sí, o sea, ¿tú cómo sabes que ya les tocaba? O sea, nada más tienes esta línea de tiempo para observarlo. No puedes decir ya te tocaba si no tienes con qué otra línea temporal compararlo? Entonces es una tontería. Y ya me la pasé preguntándome, ¿no? Pero es que ¿por qué? Obviamente lo más evidente es que yo estaba en un hospital privado y los demás niños que perdieron la vida estaban en un hospital del seguro. Eso es lo obvio. Nada de que no, una segunda oportunidad o cosa divina, ¿no? Tal cual las cosas como fueron. Estuve una semana en terapia intensiva, después me cambiaron a terapia intermedia. Yo ya me sentía bien, o sea, yo ya pensaba que ya me podía ir a mi casa hasta que me dijeron que yo ya podía levantarme al baño solo, porque obviamente antes hacías con el pato. Y me levanté y no, o sea, no podía caminar todavía. No entiendo por qué, pero todavía no podía caminar.
me tuve que regresar y aventarme a la cama porque no podía caminar bien. O sea, como que sí podía hacerle así, pero no. O sea, no iba a llegar al baño, no me iba a poder sentar, no me iba a poder levantar y regresarme a la cama. No lo iba a poder hacer yo solo. Me tiré a la cama así y pues ya me dijeron, no, pues todavía no puedes, ¿no? Todavía no puedes tú solo. Poco a poco ya estuve mejor y ya, o sea, llegó un punto donde salí, sobreviví y dije, wow, o sea, la conté y estuve a punto de no haberlo hecho. Después, tontamente, por ser una persona irresponsable, fui a un concierto en épocas de influenza y en el concierto alguien me contagió y volvió a pasar exactamente lo mismo, solo que identifiqué los síntomas y pude salir a tiempo. Pero ahí hubo otro inconveniente que ya les contaré en otra ocasión, muchachos. Por lo pronto, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué hice este vídeo de casi 20 minutos sin edición? Bien, la razón es por prevención, porque yo recuerdo cuando antes de que me diera influenza, que yo iba en el metro para dar mis clases y se subía gente, o sea, se subían personas ahí que según vendían DVDs con la verdad de Enrique Peña Nieto, o la verdad de Felipe Calderón, de cómo todo era mentira y todo era un fraude y una cortina de humo. Me acuerdo de un tipo que se sentía científico y decía que la influenza H1N1 era una tontería, o sea, que no existía, que el H1 era por la tabla periódica, que sí, hidrógeno 1, pero N1 también era por la tabla periódica, que era por nitrógeno, que nada más era un nombre inventado. O sea, sí, H1 sí, pero N no es 1. Entonces, ¿tú qué estás diciendo y por qué hay gente que te está comprando tu DVD? Después lo compré y nada más venía ahí canciones de Jenny Rivera, o sea, ni siquiera existía ese documental donde se descubría que era falso. Y hay mucha gente que cree que es falso. De verdad, hay muchas personas que creen que esto del coronavirus es falso y que la influenza es falsa y no sé, como si estuviéramos ahí antes de cuando apenas se descubrieron los virus o las bacterias, que la gente decía, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que no van a haber ahí animales chiquititos? Pues no seas estúpido. Así hay gente. Entonces, por eso yo cuento mi historia. Estuve a punto de morir de influenza y es real. La influenza es real, el coronavirus es real y te tienes que prevenir por cualquier cosa. Si hay una vacuna para influenza en temporada invernal, no pasa nada, te la pones y ya vas a estar para esa cepa, porque cada cierto tiempo mutan y si tiene que ser una nueva vacuna, vas a estar bien. De hecho, eso fue lo que sucedió, ¿no? Me dio influenza, mutó y me volvió a dar. Y bueno, qué mala suerte la mía o qué buena suerte, ¿no? No lo sabemos. Mala suerte si me hubiera muerto. Me dio 2 veces, pero sobreviví las 2 veces. Yo no conozco a nadie que le haya dado 2 veces influenza H1N1 y haya sobrevivido. Quizás si hay alguien, o quizá las personas les dio una vez, sobrevivieron y se cuidaron. En fin, ahora ya me cuido, muchachos. Entonces, estas enfermedades son reales, no son cortinas de humo. No crean esas estupideces de gente que cree que es inteligente. Este güey ahí en el metro diciendo, ¿cuál es el H1? ¿Cuál N1? Sí, es la tabla periódica. El H1 sí, pero el N1 no es de la tabla periódica. En fin, muchachos, díganme aquí abajito qué opinan de mi historia de cuando casi no la cuento, muchachones. Y si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete. Están apareciendo mis Patreons por aquí para que vayas y me apoyes. Aquí en el comentario fijado está el link para que vayas y redes sociales, todo eso. Y por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo, yo Destroys y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.